El Infoca da por estabilizado el incendio declarado este pasado martes en una zona de cultivos, matorrales y pasto de Burguillos y Castilblanco de los Arroyos. El fuego se había propagado con velocidad como consecuencia de las fuertes rachas de viento y el combustible implícito en la vegetación. No hay viviendas afectadas porque en la zona tan solo se alzan algunos cortijos y segundas residencias. Cáritas Diocesana ha presentado esta mañana la memoria correspondiente al curso 2024. La institución alerta del número de familias hacinadas en la periferia, con riesgo de normalizar situaciones de pobreza, una cifra que alcanza las 3 millones de personas en nuestra comunidad. Se sitúan el riesgo de pobreza y exclusión casi 2 puntos menos que el año anterior. Sin embargo, este es el dato preocupante, todavía alcanza el 35,6% de la población andaluza. Es decir, a más de 3 millones de personas. Más allá de los porcentajes, lo importante son que estamos hablando de personas. La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en el fraude de comercialización de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos. Han sido detenidas 15 personas, además de ser intervenidos 9.000 teléfonos y más de 200.000 euros en efectivo. Y en deportes, el Sevilla continúa con la búsqueda y cierre de nuevo entrenador. Hay prevista próximamente una reunión entre Antonio Cordón, director deportivo, e Imanol Alguacil. En el Betis se confirma el traspaso de Juanmi al Getafe, mientras se ultima la salida de Sabali al fútbol catarí. Estabilizado el incendio declarado este pasado martes en una zona de cultivos, matorrales y pastos de Burguillos y Castilblanco de los Arroyos. Lo confirmaba esta mañana el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, que ha destacado el dispositivo del Infoca desplegado para la ocasión. El incendio se había propagado con celeridad como consecuencia de las fuertes rachas de viento y el combustible implícito en la vegetación seca derivada de las altas temperaturas de estos días. Sanz ha considerado prematuro avanzar el número de hectáreas afectadas por las llamas, pues en el perímetro del incendio han sido detectadas islas de terreno no afectadas por el fuego, destacando que no hay viviendas afectadas porque en la zona tan solo se alzan algunos cortijos y segundas residencias. Cuidado, cuidado. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha participado esta mañana en el foro Economía Urbana, organizado por Tribuna Andalucía, señalando nuevamente la importancia del río Guadalquivir como motor económico y esencial para convertirlo en pilar de la ciudad actual. A día de hoy hay en marcha 5 ambiciosos proyectos que van a tener mucho que ver en el desarrollo del río. La ciudad contará con nuevos espacios de ocio, nuevos aparcamientos, nuevas zonas verdes y nuevas zonas comerciales con el proyecto Vera, con 250 millones de inversión, o la recuperación de los jardines del Guadalquivir. Un proyecto que está suponiendo una inversión de más de 250 millones de euros y que va a transformar totalmente no solo una zona, un margen del río, sino todo un barrio, que conllevará además la construcción de una pasarela, con lo cual será una nueva puerta de entrada y salida que unirá el casco antiguo con el barrio de Los Remedios y Triana. Proyecto fundamental. Son proyectos que van a dotar a Sevilla de más zonas verdes, más servicios, más empresas, más espacios de ocio y más viviendas de carácter habitable y amable. También ha señalado que se necesitan más suelo para que se instalen nuevas empresas tecnológicas. Con ese cambio de uso de lo que es el canal de descubrimiento, que hoy día se ha convertido entre una barrera entre el parque y la ciudad de Sevilla, pretendemos convertir esa barrera en un nuevo frente, en una nueva fachada del parque donde se puedan volver a instalar más empresas tecnológicas, más empresas de innovación, de conocimiento, más empresas de servicios avanzados. José Luis Sanz ha destacado también que el río es la Sierra Nevada de Sevilla, convirtiéndose en una lámina de agua única en Europa, para que siga siendo una fuente de riqueza como lo fue hace siglos.
El Ayuntamiento de Sevilla, que ha comenzado las obras de saneamiento en la calle Utrera, en el barrio del Tiro de Línea. Los trabajos de sustitución de la red de saneamiento comenzaron este lunes. Se trata de una vía histórica del barrio del Distrito Sur, en la que apenas se ha actuado desde su creación en mitad del siglo XX, ha señalado el alcalde. Los trabajos contarán con una inversión de 218.000 euros, una duración de casi 3 meses, más un periodo posterior de reurbanización. Tendrá además afecciones al tráfico rodado y peatonal en toda la vía a medida que se vayan desarrollando estos trabajos. Hoy aquí en el Tirolínea hemos estado con los vecinos de la calle Utrera para informarles de que vamos a empezar a poner fin a las inundaciones que se producían en toda esta zona. Vamos a cambiar la instalación de macesa, el saneamiento, una inversión de más de 218.000 euros y luego vamos a reurbanizar toda esta calle Utrera, mejorando su accesibilidad, su estética, una calle que no se mejoraba desde hace 70 años. Vamos a seguir mejorando nuestra ciudad. Y la Asociación de Hosteleros, atención, denuncian que desde hace 10 días varios establecimientos y vecinos de la zona centro, especialmente en áreas como Santa María la Blanca, sufren continuas interrupciones en el suministro eléctrico que han obligado al cierre temporal de numerosos negocios y están afectando gravemente a la vida diaria de residentes y comerciantes. Locales emblemáticos y pequeños comercios de la zona han tenido que cesar su actividad o reducir drásticamente su horario, generando importantes pérdidas económicas y malestar entre trabajadores y clientes. Según denuncian los afectados, los cortes de luz se producen de forma intermitente a lo largo del día, sin previo aviso y sin una solución clara por parte de las autoridades o la compañía suministradora. Los afectados reclaman una respuesta urgente y coordinada por parte de las administraciones públicas y la empresa responsable para restablecer el servicio de manera inmediata. Más asuntos. Cáritas Diocesana, lo hemos contado hace un rato, ha presentado esta mañana la memoria correspondiente al curso 2024, que da cuenta de la acción desarrollada en la archidiócesis. La institución alerta del número de familias hacinadas en la periferia con el riesgo de normalizar situaciones de extrema pobreza. A pesar de ello, el número de familias atendidas ha disminuido hasta alcanzar los 12.500 hogares y su compañía se ha extendido hasta las casi 40.000 personas, un 19,3% menos que en 2023. La acción de Cáritas ha supuesto una inversión total de 11 millones de euros, un 7% más que el anterior. Los ingresos, por su parte, superan los 8 millones. Sin embargo, persisten problemas estructurales, la precariedad laboral, con altas tasas de temporalidad y parcialidad indeseada, fuertes brechas de sexo, edad y nacionalidad, que hacen que el riesgo de pobreza y exclusión prevalezca significativamente entre los migrantes extracomunitarios, las familias monoparentales, los menores de 18 años, las personas en paro, las personas con bajo nivel de instrucción y especialmente las mujeres. Un año que ha contado con un escenario de moderada mejoría en las condiciones de vida de los hogares andaluces en situación de pobreza y exclusión. Sin embargo, alcanza todavía el 35,6% de la población en nuestra comunidad autónoma, es decir, a más de 3 millones de personas. Un año que ha contado con un escenario de moderada mejoría en las condiciones de vida de los hogares andaluces en situación de pobreza y exclusión, que sitúan el riesgo de pobreza y exclusión casi 2 puntos menos que el año anterior. Sin embargo, y este es el dato preocupante, todavía alcanza el 35,6% de la población andaluza, es decir, a más de 3 millones de personas, más allá de los porcentajes, lo importante son que estamos hablando de personas. Carbajo ha señalado al respecto que se viene constatando casos de familias hacinadas en viviendas de barrios periféricos de la capital y de localidades cercanas del área metropolitana como San Juan. En esa línea se ha manifestado precisamente el prelado hispalense, que ha señalado que pese a la enorme riqueza histórica, artística o cultural de Sevilla, seguimos encabezando el ranking de barrios más pobres a nivel nacional. Asimismo, el arzobispo ha hecho un llamamiento a administraciones públicas, empresas y al tercer sector a trabajar de forma conjunta. En Sevilla hay riqueza económica, riqueza cultural, histórica, artística, ya la que queramos, pero cada año el ranking de barrios más pobres también
está encabezado por Sevilla. Las limitaciones socioeducativas y la falta de ruptura con mecanismos que perpetúan la pobreza hace que ésta se cronifique e incluso llegue a normalizarse. En este contexto, Cáritas ha lanzado igualmente la campaña Mientras haya personas, hay esperanza, que nace del deseo de reavivar la esperanza en un contexto social marcado por la incertidumbre, el dolor y la desigualdad. Aunque las cifras mejoran en nuestro entorno más cercano, muchas personas se sienten desanimadas, sin horizonte y desesperanzadas, además de elementos propios de sensibilización social como cartelería o materiales audiovisuales. Se ha organizado una actividad especial en torno al Día del Corpus. Durante la semana del 16 al 22, los agentes de Cáritas están invitados a salir a las calles y abrir las puertas de sus parroquias para visibilizar a la comunidad la realidad con la que trabajan y llamar al compromiso social. Esta campaña es una llamada a no quedarnos parados, a no quedarnos quietos, a no resignarnos ni mirar hacia otro lado ante el sufrimiento del hermano y la hermana, sino que es una llamada a seguir creyendo, a seguir experimentando y a seguir acompañando, sabiendo que efectivamente mientras haya personas, pues hay esperanza. Y la Romería del Rocío de 2025 llega a su fin con el camino de vuelta de las Hermandades de Sevilla. En la jornada de hoy está regresando la Hermandad Castrense, la primera de las hermandades que hace una semana salía hacia la aldea de Almonte. Mañana jueves regresarán las otras 5 hermandades de la capital. Lo dijeron los romeros de la Puebla en su sevillana. Lloran los pinos del Coto despidiendo a las carretas que ya se van poco a poco por el camino de vuelta. Un regreso que ha comenzado este miércoles con la Hermandad Castrense y que finalizará mañana con la entrada de las 5 hermandades restantes de la ciudad: Cerro del Águila, Sevilla Sur, Macarena, Sevilla Salvador y Triana. La primera en hacerlo será la Hermandad del Cerro del Águila, quien comenzará su discurrir por la ciudad a partir de las 5:30 de la tarde desde la feria hasta este barrio sevillano, cuya entrada en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores está prevista a las 11 de la noche. Macarena y Sevilla Sur harán lo propio desde las 6:30 de la tarde. La Corporación de San Gil buscará el centro de la ciudad por el Puente del Cristo de la Expiración y entrará en la parroquia en torno a las 11 de la noche. Sevilla Sur, por su parte, buscará el barrio del Tiro de Línea por las calles como la avenida Felipe II o Nuestra Señora de las Mercedes para entrar en la parroquia de San Juan de Ávila a las 11:30 de la noche. Sevilla Salvador será la siguiente a partir de las 7 de la tarde, buscando la Plaza del Salvador por el barrio del Arenal y poniendo fin a su 75 camino, será a las 11 de la noche. Y por último, la Hermandad de Triana entrará a las 8 de la tarde por la avenida de la Expo 92, entrando en su capilla de la calle Evangelista a las 11 de la noche. En sucesos, la Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en el fraude de comercialización de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos. Han sido detenidas 15 personas, además de ser intervenidos 9.000 teléfonos móviles, más de 200.000 euros en efectivo, 35.000 dólares en criptodivisas y 75 vehículos. La organización comenzó a operar en 2019 sirviéndose de un complejo entramado empresarial de distintos niveles por todo el territorio nacional y compuesto por más de 20 sociedades mercantiles, incluidas tiendas comercializadoras de telefonía móvil. Esta estructura estaba diseñada para evadir el pago del IVA. La organización ideó un sistema defraudatorio en el que simulaba las reventas mediante supuestos envíos de los terminales móviles por paquetería, cuando se corroboró que en lugar del material electrónico comercializado costaban rellenos simplemente de madera o incluso botellas de agua. En última instancia, vendía los dispositivos como reacondicionados a consumidores finales situados tanto en territorio nacional como en otros estados europeos a través de plataformas de comercio electrónico. El fraude cometido por la organización criminal podría superar los 20 millones de euros. Han sido bloqueados 146 inmuebles y más de 280 cuentas bancarias utilizadas para la canalización de fondos de dichas ganancias. Han sido detenidas 15 personas, una de ellas en Sevilla. Y la Guardia Civil ha desmantelado un cultivo de marihuana en El Pedroso, que se ha saldado con la detención de una persona. La investigación se inició tras detectar en redes sociales la publicación
de imágenes que mostraban plantas con esta droga. Esto llevó a los guardias civiles a realizar las primeras indagaciones para comprobar la existencia real de un cultivo ilegal. Tras varios días de vigilancia se solicitó autorización para practicar un registro y ratificar las sospechas de que podría haber más plantas en el inmueble. La entrada en la vivienda se realizó interviniendo un total de 32 plantas de marihuana en pleno crecimiento, varias más en fase de secado, así como una cantidad considerable de cogollos listos para su envasado y distribución. El peso total de la sustancia incautada ronda los 9 kilos. Y la audiencia de Sevilla ha condenado a un varón por la muerte de su mujer al estrellar el coche mientras conducía bajo el efecto de una intensa borrachera. La pena asciende a los 3 años y 1 día de cárcel por un delito de homicidio por imprudencia grave después de que la noche de Navidad del 2020 condujese su coche bajo los efectos del alcohol, causando un accidente de tráfico que se saldó con la muerte de su esposa y una sobrina suya con graves lesiones en una pierna. El acusado, de entonces 40 años, con 2 condenas previas por delitos contra la seguridad vial, circulaba por la carretera que conecta Tomares y Castilleja. El inculpado, conduciendo de manera despreocupada, incrementó la velocidad del vehículo hasta perder el control del coche, que se desvió hacia la derecha impactando contra la mediana, de tal manera que el quitamiedos lateral se introdujo por el faro derecho del coche y salió por el maletero. Abrimos tiempo de deportes. El Sevilla continúa firme en su apuesta por Imanol Alguacil como el principal candidato para liderar su nuevo proyecto deportivo. La llegada de Antonio Cordón a la dirección deportiva ha retrasado el esperado encuentro con el técnico. Ahora esa conversación será clave para definir si hay entendimiento y futuro común. Pese a la presión mediática y la necesidad de dar un paso al frente, el Sevilla ha preferido actuar con cautela y esperar a tener todas las piezas en su sitio. Antonio Cordón ya está al mando y prepara una reunión decisiva con Imanol, que sigue siendo la primera opción del club. El técnico vasco, mientras tanto, ha desoído ofertas millonarias del extranjero a la espera del proyecto sevillista. En ese cara a cara se pondrán sobre la mesa las líneas maestras del proyecto, las necesidades del equipo y la visión compartida para devolver al club a su mejor nivel. También se hablará de condiciones contractuales, duración y posibles cláusulas, aspectos claves en una operación de este calibre. Imanol ofrece garantías y experiencia en la Liga, aunque su incorporación exigiría un esfuerzo económico notable. La intención del Sevilla es cerrar el proceso cuanto antes y poder presentar al nuevo entrenador junto a los responsables deportivos en los próximos días. La sintonía entre Cordón e Imanol será determinante para avanzar en las negociaciones. Si todo fluye, el técnico vasco será quien lidere la reconstrucción del equipo a partir de la temporada 2025-2026. El Sevilla, que ha firmado un acuerdo histórico con Adidas como nuevo patrocinador para los próximos 10 años, con un mínimo garantizado de 60 millones de euros. El contrato, condicionado al mantenimiento del club en la élite, puede reportar ingresos aún mayores según las ventas. Adidas vestirá al Sevilla desde la temporada 25-26 hasta la 35-36. El contrato, cerrado por Del Nido Carrasco y González Dans, se firmó tras meses de negociaciones iniciadas por Jesús Arroyo. La marca alemana, que en España solo viste al Real Madrid, vuelve a Nervión tras su etapa entre 1976 y 1983. El cambio supone una mejora respecto al acuerdo con Castore, que se rescindió sin coste. Además del fijo, Adidas aspira a disparar las ventas de merchandising hasta los 10 millones de euros anuales. En clave bética, Juanmi Jiménez ya es el nuevo jugador del Getafe tras ejecutar el club azulón su cláusula de compra obligatoria, mientras Sabali está en Doha pasando revisión médica para cerrar su fichaje por el Al Duhail catarí. El Getafe ha hecho efectiva la compra de Juanmi por 1,2 millones de euros tras lograr la permanencia, condición incluida en la cesión invernal. El delantero malagueño, cedido en enero por el Betis, quedaba vinculado al club madrileño si este seguía en primera división. Ángel Torres confirmó
públicamente la operación. Con esta salida, el conjunto verde y blanco libera una ficha y cierra una operación prevista desde hace meses. En paralelo, Youssouf Sabaly se encuentra en Doha pasando el reconocimiento médico con el Al Duhail. Su fichaje por el club catarí, adelantado por nuestro compañero Jorge Delgado en Zona Deporte, se oficializará en breve. El Real Betis, que mantiene su confianza en Bakambu pese a los movimientos que prepara para reforzar su delantera. La negociación por Mateo Joseph no altera los planes con el congoleño, que sigue en los esquemas de Pellegrini. La dirección deportiva contempla 3 escenarios posibles para su futuro, todos ellos aún abiertos. El buen rendimiento de Bakambu en la segunda mitad de la temporada, especialmente en la Conference League, le ha asegurado un sitio en la plantilla si decide continuar. Su contrato, que finaliza en 2026, le permite quedarse, aunque el club no descarta ofertas si son convincentes. Y cuenta con él, pero la llegada del Cucho y la búsqueda de un nuevo delantero ajustarán la competencia. En este contexto, Bakambu también podría valorar una salida. Equipos interesados no faltan, aunque aún no hay propuestas formales. La tercera vía es una posible renovación a la baja que el club vería con buenos ojos para liberar masa salarial. Todo dependerá de la voluntad del futbolista, cuyo papel quedará definido según el rendimiento del Cucho y la posible llegada de Mateo Josep. Por ahora el Betis sigue contando con él. El futuro del Betis Baloncesto está más en el aire que nunca tras el anuncio de un posible cambio de nombre a Hereda Sevilla. Las declaraciones del presidente Pedro Fernández contrastan con el comunicado oficial del club, que insiste en mantener la denominación actual, todo ello en medio de un contrato de patrocinio en vigor con el Real Betis. El presidente Pedro Fernández aseguró que el club se inscribirá como Hereda Sevilla en la próxima temporada de la ACB, recuperando los colores rojo y verde del histórico Caja San Fernando. Sin embargo, pocas horas después, el propio Betis Baloncesto emitió un comunicado que enfrió el anuncio, asegurando que no habrá cambios inmediatos. La contradicción entre las declaraciones y el texto oficial ha sembrado la confusión entre la afición. El comunicado señala que el Real Betis sigue siendo sponsor del club y que ambas entidades trabajan unidas para garantizar la continuidad del baloncesto profesional en Sevilla. A pesar de ese mensaje conciliador, no se despejan las dudas sobre la posible ruptura con la marca Betis, vigente desde 2016. El conflicto se intensifica al tratarse de un contrato de cesión de nombre con duración de 5 años, aún activo. Mientras tanto, el grupo Hereda, propietario del 99,9% del capital social desde el pasado verano, mantiene su intención de registrar el club con su nueva entidad. El grupo ya cuenta con experiencia como patrocinador en San Pablo Burgos, aunque ahora tiene el control absoluto del proyecto. Si el cambio se confirma, se pondría fin a una relación de más de 8 años con el Real Betis. Y el Club Triana Balonmano Vivero inicia una nueva etapa como entidad independiente, con un proyecto renovado centrado en la formación y el desarrollo técnico. El acto de presentación reunió a representantes institucionales, federativos y del ámbito empresarial en Torre Sevilla. El presidente Alfonso Caballero destacó el regreso a una identidad propia y una gestión autónoma. El nuevo proyecto técnico apuesta por la formación integral, la salud física y mental de los jugadores y la conexión con la comunidad. Miguel Ángel Valle explicó que el plan incluye equipos base, programas personalizados y convenios con centros educativos. Además, se impulsa un modelo de gestión profesionalizado con visión a largo plazo. El club quiere consolidarse como un referente en la formación de jóvenes deportistas en Triana. Y a continuación damos paso ya a la previsión del tiempo para este jueves, jornada en que regresa la estabilidad y suben ligeramente las temperaturas máximas. Para este jueves 12 de junio y tras varias horas de inestabilidad con precipitaciones y depósitos de barro, vuelve la tranquilidad atmosférica. Esperamos en la provincia cielos pocos nubosos o despejados. Las temperaturas por su parte experimentarán ciertos cambios con significativa bajada de las mínimas que aliviará las noches. Bajaremos hasta los 14 grados de Constantina, 15 en el Castillo de las Guardas, Morón y Écija, 16 en Lebrija y 17 en la capital. Las máximas en cambio subirán hasta alcanzar los 34 de Sevilla, los 33 de Écija, 32 de Morón y 31 en Lebrija. Más suaves con 30 en el Castillo y la Sierra Norte. Vientos flojos variables con intervalos de componente oeste por la tarde.
Y mañana jueves, 12 de junio, se presentará Carmen Kids en el Teatro de la Maestranza. Coincidiendo con el aniversario del estreno de la ópera de Bizet, el Teatro Sevillano suma esta propuesta a las representaciones de Carmen para el público en general. En esta ocasión se trata de un montaje dirigido a público joven, siendo la edad recomendada a partir de los 6 años. En el espectáculo estarán incluidos distintos centros escolares. Nosotros nos marchamos, volvemos mañana con más actualidad aquí en PTV Noticias. Gracias por su compañía. Que pasen buena noche. A continuación, hablemos de inclusión con Juan Castaño.